Una de las partes excluidas de la Biblia es el libro de Enoc. En hebreo significa el iniciado, el consagrado, el bendito. Según Moisés, Enoc pertenecía al grupo de los primitivos patriarcas anteriores al diluvio y era el hijo de Jared. Desde hace miles de años la figura de Enoc siempre estuvo algo eclipsada por la de su hijo Matusalem, que en hebreo significa el hombre del proyectil, que al decir de la Biblia vivió hasta la edad de 969 años. Después de haber servido a Dios en la tierra, el profeta Enoc fue llevado al cielo en un carro de fuego. Por fortuna nos dejó sus anotaciones, que nos permiten penetrar profundamente en los más antiguos misterios de la astronomía. Nos informan sobre el origen de los dioses y nos proporcionan detalles sobre la caída. Parece ser que el libro de Enoc fue primitivamente redactado en lengua hebrea o aramea, pero hasta hoy no ha sido posible hallar el manuscrito original. Y si hubiera sido por los padres de la Iglesia, nadie habría oído hablar jamás del libro de Enoc. Pero bueno, aquí que el destino tiene sus caprichos, y la antigua Iglesia de Abisinia había incluido el escrito de Enoc en su canon. La noticia llegó a Europa en la primera mitad del siglo XVII, pero solo en 1773 consiguió el explorador británico Bruce traer un ejemplar del libro de Enoc a Inglaterra. Posteriormente empezaron a circular algunas versiones dudosas de la obra en latín. En 1855 el libro se tradujo por primera vez al alemán en Frankfurt. Entre tanto, se descubrían también fragmentos de una antigua traducción griega. Al comparar el texto etíope con el griego, se vio que ambos coincidían, lo cual nos permite suponer que poseemos un auténtico Enoc. El que tengo en mis manos es una traducción del libro de Enoc, editada en Tubinga en 1900. La versión de Tubinga es bastante complicada y retorcida, porque los traductores de fines del siglo pasado quedaban tan desconcertados y era tal su perplejidad, comprensible, ante las series astronómicas de cifras y las manipulaciones genéticas descriptas, todo ello explicable hoy, que para darnos, por ejemplo, 10 líneas del texto de Enoc, se veían obligados a añadir a modo de apéndice por lo menos doble número de líneas de explicaciones, presentando al mismo tiempo diferentes posibilidades de traducción, porque no podían entender qué era lo que estaban contando, entonces trataban de explicarlo, más que de traducirlo. Los capítulos del 1 al 5 de Enoc nos traen el anuncio de un juicio universal. Se afirma que el Dios Supremo abandonará su morada celestial para mostrarse sobre la tierra rodeado de sus huestes angélicas. Los capítulos del 6 al 16 describen la caída de los ángeles rebeldes y citan por sus nombres a aquellos ángeles, o astronautas, digamos, que desobedeciendo la orden de Dios, comandante de la astronave, se unieron con las hijas de los hombres. En los capítulos 17 al 36 se narran los viajes de Enoc a diversos mundos y lejanos firmamentos. Los capítulos que van del 37 al 71 contienen lo que podríamos llamar discursos gráficos, que son parábolas e imágenes de todas clases que los dioses le relataron al profeta. Enoc recibió el encargo personal de transmitirlas, ya que los hombres de su tiempo no estaban capacitados para comprender sus aspectos técnicos. De hecho, se destinaban a generaciones futuras. Los capítulos del 72 al 82 proporcionaron datos sorprendentemente precisos sobre las órbitas del Sol y de la Luna, días intercalares, estrellas y la mecánica celeste en general, añadiendo detalles geográficos concretos sobre el universo. En los capítulos restantes se reproducen las conversaciones de Enoc con su hijo Matusalem, a quien anuncia el próximo diluvio. A modo de happy end, el documento narra cómo Enoc es llevado al cielo en un carro de fuego. Con los siguientes fragmentos literales del texto, quisiera yo aquí contribuir a que se conozca mejor el libro de Enoc, que nos ocultaron los padres de la Iglesia, y también, haciendo honor
a la fama de enfant terrible y divulgador de inconcebibles exégesis, añadir algunos comentarios y nuevas sugerencias que a no pocos han de parecer chocantes. En el capítulo 14 dice: me llevaron al cielo. Penetré en él hasta que me topé con un muro hecho de piedras cristalinas y rodeado de lenguas de fuego, y comenzó a inspirarme miedo. Atravesé las lenguas de fuego y me acerqué a una casa igualmente construida de piedras cristalinas. Las paredes de aquella casa se asemejaban a un pavimento cubierto de losa de cristal, y el suelo era también de cristal. Su techo era como la trayectoria de los astros y de los rayos, con centelleantes querubines atravesándolo. Un mar de fuego rodeaba sus muros, y sus puertas despedían fuego. A mi juicio, el pasaje que precede deja muy pocas dudas sobre el hecho de que Enoc fuera transportado desde la Tierra en un vehículo de enlace hasta la nave nodriza que permanecía en órbita alrededor de nuestro planeta. El brillo de la envoltura metálica de la nave espacial hizo que al profeta le pareciera construida como de piedra cristalina. A través de un techo de vidrio de seguridad refractario al calor, podía ver las estrellas y meteoritos, así como también contemplar los fogonazos que despedían las boquillas de los reactores de otras astronaves más pequeñas. Su techo era como la trayectoria de los astros y de los rayos, con centellantes querubines atravesándolo. Es eso. Asimismo queda Enoc deslumbrado por el resplandor de las paredes del vehículo espacial, es decir, del lado que recibía directamente los rayos del sol. ¿O acaso su asombro proviene de las cegadoras explosiones de los cohetes que servían de freno? Sin duda le atemorizaba tener que penetrar en el fuego. Así es mayor su pasmo momentos después al comprobar que el interior de la casa está frío como la nieve. Es claro que Enoc, nuestro reportero, nada sabía aún de las posibilidades brindadas por los reguladores de presión y acondicionadores de aire, técnicas que naturalmente dominaban los extranjeros. En el capítulo 15 dice: y oí la voz del Altísimo: no temas, Enoc, hombre recto y escritor de la justicia, ve y diles esto a los guardianes del cielo que te han enviado para que ruegues por ellos. Vosotros sois quienes debéis rogar por los hombres, y no los hombres por vosotros. Es claro que Enoc está ahora ante el comandante a cuya presencia le han llevado los guardianes. ¿Quiénes son estos guardianes? De estos extraños personajes nos habla ya Ezequiel. Surgen también en la epopeya de Gilgamesh. Aparecen aquí y allá en los textos fragmentarios del manuscrito de Lamec, uno de esos misteriosos rollos encontrados en las cuevas de los altos acantilados que bordean el Mar Muerto. En el manuscrito en cuestión, la mujer de Lamec, Bat-Enosh, jura a su esposo haber quedado encinta por causas enteramente naturales y le asegura que nada en absoluto ha habido entre ella y un guardián del cielo. Y ahora volvemos a encontrarnos con estos guardianes en el relato de Enoc. A propósito del profeta, el comandante de la astronave menciona dos cosas que pueden darnos materia de reflexión. Primero, se dirige a él llamándolo escritor, es decir, lo integra en la pequeña casta de los entonces versados en la ciencia de la escritura. Después, no sin manifiesta ironía, añade que son los guardianes quienes deben pedir por los hombres y no estos por los guardianes. El comandante explica a continuación lo que quiere decir con sus últimas palabras. Di a los guardianes: ¿por qué habéis abandonado el alto y sagrado cielo? ¿Por qué habéis dormido con las mujeres? ¿Os habéis unido a hijas de hombres? ¿Las habéis tomado por esposas y remedando a los hijos de la tierra habéis engendrado gigantes? Aunque erais inmortales, os habéis manchado con la sangre de esas mujeres y habéis engendrado hijos con la sangre de la carne. Habéis deseado la sangre del hombre y producido carne y sangre, como lo hacen quienes son mortales y caducos. Ahí tenemos, pues, los hechos. En comparación con los habitantes de la Tierra, los viajeros del espacio vivían mucho más tiempo, eran como inmortales. A lo que parece, el comandante, mucho antes del encuentro descrito por Enoc, había depositado en el planeta azul a una tripulación o grupo de sus guardianes, continuado él luego su camino hacia nuevas y largas expediciones. A su regreso, le horrorizó comprobar que tales guardianes vivían en consorcio con las hijas de los hombres.
Se trataba, como es natural, de gente enteramente preparada, cuyos conocimientos teóricos y prácticos no podían dejarles duda alguna sobre las consecuencias que tendría su acción. Y a pesar de todo, cohabitaron con las mujeres en contra de las órdenes recibidas. Si los guardianes poseían la ciencia suficiente para modificar el código genético de los hombres primitivos, sin duda un contacto sexual con ellos, hecho que el comandante menciona expresamente, fue ya posible en la segunda generación de estos terrícolas manipulados. De todas maneras, dado que los extraterrestres, merced a su diferente constitución y posibilidades biológicas, gozaban de una vitalidad mucho más duradera que la de los seres encontrados en la Tierra, pudieron incluso esperar hasta 2, 3 o más generaciones de esta nueva estirpe humana antes de entregarse ellos mismos al entretenimiento más antiguo de todo ser viviente en nuestro mundo. Esto es lo que tanto disgustó al comandante, como fácilmente se comprende. En el capítulo 41 dice: vi los espacios del Sol y de la Luna, los lugares de donde salen y a donde regresan. Luego contemplé su esplendorosa vuelta, cómo un astro precede ordenadamente al otro y su grandiosa vía, y cómo no se salen de esta vía y nada añaden a ella ni quitan de ella. Después el invisible y visible rumbo de la Luna, que en cada lugar hace su recorrido de día y de noche. Nicolás Copérnico escribió en 1534, su obra principal, 6 libros sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. En 1610, Galileo Galilei descubrió, con la ayuda de un telescopio fabricado por él mismo, las fases de Venus y los satélites de Júpiter. Los escritos de ambos astrónomos fueron puestos en el índice de libros prohibidos. Johannes Kepler descubrió a su vez en 1609 las 2 leyes que regulan el movimiento de los planetas y fue el primero que dio de ellas una explicación dinámica, deduciendo que los movimientos planetarios eran causados por una fuerza procedente del Sol. Pero nuestro profeta Enoc ignoraba estas cosas. Y en el capítulo 43 dice: vi relámpagos y las estrellas del cielo, y como todas ellas eran llamadas por su nombre, y se habían estimado sus justas dimensiones, así como la fuerza de su luz, la amplitud de su espacio y el día de su aparición. Es un hecho que los astrónomos clasifican los cuerpos celestes tanto atribuyéndoles nombres según su magnitud, se habían estimado sus justas dimensiones, dice, y brillo, la fuerza de su luz, como también según sus respectivos emplazamientos, la amplitud de su espacio, dice, y el día en que los contempla por primera vez, el día de su aparición, dice. ¿Quién pudo proporcionar tales datos a un profeta de antes del diluvio si no lo hicieron cosmonautas extranjeros? Capítulo 60 consta de un dicho que dice: porque el trueno tiene leyes fijas de las que depende la duración de su sonido, el trueno y el rayo nunca están separados. Hoy es cosa sabida que el trueno se produce por la repentina expansión del aire súbitamente recalentado por el rayo y que su sonido se propaga a una velocidad determinada, 333 metros por segundo, y el trueno obedece, pues, a las leyes fijas de las que depende la duración de su sonido. ¿Con cuánta anterioridad se habrían descubierto muchas leyes naturales si estos textos no hubieran sido rechazados por los censores bíblicos?